que la mejor escuela es el tiempo. Doctor, hay funciones que suenan bien, pero no tienen ningún poder. Y hay otras funciones que mucha gente no sabe que tienen un poder muy por encima de lo que parece. Dentro de los que no tienen ningún poder es el representante del poder ejecutivo en una provincia, el gobernador civil. Eso no hace nada en ninguna parte. Eso es una placa, un carro, mucha vuelta y llevar chisme todos los días a Interior y Policía. Ahora, hay dos lugares que aparentemente son sitios que ofrecen servicios, uno del Estado y uno del sector privado. El del sector privado es el administrador de un hotel grande. Tú no te imaginas el poder que tiene un administrador de un hotel. Las habitaciones, la lavandería, la comida, la bebida, los actos. Eso es una actividad del cara. Y la gente pidiendo favores y tarifas y los actos de, ¿cómo se llama? Que celebran los eventos. Y vienen los partidos políticos y piden un evento y dame consideración y dame qué. Y el otro es el director de un hospital del Estado. Un hospital más o menos. Si es de un pueblo, es lo único hospital que hay en un pueblo. Y si es de la ciudad, de los 5 o 6 grandes hospitales. Cuando tú decías antes, el doctor Otto Pou es el director del Padre Villini, tú tenías que quitarte el sombrero. O el doctor José Horacio Orne Arseno es el director del Gautier. O el doctor Fran Hernández es el director del PINA. Eso era todo lo que implica salud. Oh, tú conoces al director tal. Ahora hay otro lugar que es importante, importantísimo, que es la ciudad de la salud. No, la ciudad de la salud es la que está en el hipódromo. ¿Cómo es que se llama? Bueno. La Plaza de la Salud. Esa es la plaza. La ciudad de la salud es la de la Magluta, la de Villamella. Luis Eduardo Ibar. Ahí hay un complejo hospitalario que tienes a Promese, a traumatología, a pediatría, a ginecología obstetricia y un hospital general que no está inaugurado. No está terminado. El doctor Amaury García es el director del hospital Ney Arias Lora. Él es un médico neurocirujano, ¿verdad? Neurocirujano y además es el director del traumatológico Ney Arias. Hay muchas cosas que ya los hospitales, el director no lo maneja. Por ejemplo, cuando usted oye de compras, los partidos políticos tienen unos especialistas administradores que son los que compran las cosas. Entonces hay los directores que antes lo hacían, ahora no tienen ninguna vela en ese entierro. Los médicos es por concurso que se nombran. Por tanto, la mayoría del personal no lo pone el director, pero el director es que traza todas las normas de tipo director médico, porque hay director administrativo que dice son los administradores. Nosotros le vamos a dar las gracias al doctor Amaury García. Es la primera vez que él dirige un hospital de este tamaño y quisiéramos pedirle algunos datos. Doctor, gracias por estar de nuevo aquí. Muchas gracias. Doctor. En la primera y la segunda ocasión, como médico, vinimos a hablar de derrame cerebral. Y vamos a hablar de medicina. De eso y es lo que vamos en a esta hablar. ocasión, pues entonces venimos como director general del Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora. A sus órdenes. Hasta ahora mismo la mejor prueba es que cuando discuten con la asociación médica no es el director, es el director del Servicio Nacional de Salud y la secretaria. Doctor García, ¿cuántas camas tiene el hospital Ney Arias? Bueno, el Hospital Ney Arias Lora tiene 177, es la capacidad instalada.
¿Okay? ¿Y en uso cuántas? Pero actualmente tenemos se han aperturado 133 camas. 133. Doctor, ¿cuántos médicos, hombres y mujeres, están nombrados y cuántos están asistiendo regularmente a ese hospital? Bueno, nosotros tenemos unos 218 médicos. Trabajando allá. Trabajando. Y todos los médicos que trabajan, o sea, que están nombrados en el hospital, trabajan en el hospital. Bien. O sea, esa es una de las modalidades interesantes que tiene este ¿Cuál tipo. es el presupuesto que le da el gobierno, el que da el gobierno para sueldos y otras cosas al NEI Arias? Nosotros recibimos unos 27 millones. ¿Mensuales? Son 32, pero con lo que tiene que ver con las deducciones y eso, nosotros recibimos unos 27 millones y eso entonces pues lo utilizamos básicamente, doctor, para parte de la nómina. ¿Qué significa autogestión? Bueno, el concepto de autogestión lo que implica es que una institución es capaz de administrarse, de manejarse en términos general independiente. Lo que pasa es que yo pienso que se ha utilizado el término de autogestión de una manera, no se ha logrado la autogestión. O sea, nosotros no hemos logrado ser de manera absoluta de autogestión porque tenemos el Estado tiene que socorrernos, pero en el caso concreto, la autogestión es una aspiración, digamos, es un concepto que lo que busca es la independencia del punto de vista administrativo y financiero, doctor, de los hospitales. Y en yo le quiero facilitar las cosas. Yo voy a decirle qué es lo que yo creo que es autogestión. Y usted me corrige porque posiblemente esté equivocado. Yo entiendo que si el Estado hace una construcción millonaria, ya hizo la construcción y compró los equipos, entonces, si es autogestión, yo entendía que a ese hospital se le obligaba a atender toda persona que no tuviera que no pudiera pagar ni a través de un seguro ni directamente una atención. Y por otra parte, se le permitía cobrar a ese paciente si ese paciente tenía un seguro subsidiado o contributivo de cualquier compañía. Y con ese ingreso cubría el presupuesto de un hospital que ya estaba construido y que atendía a los pobres a base de la inversión. Es así el concepto, aunque no esté funcionando así. Bueno, pues fíjese, usted precisamente ha dado en la diana, porque los hospitales, o sea, en la República Dominicana el Estado tiene la obligación de brindar servicios de salud a su población. Entonces, estos hospitales tienen la característica de, se basa sobre todo en el aspecto de la gestión, de gestionar esos servicios de salud. Y precisamente en el caso que usted ha señalado, en esos hospitales, como en cualquier hospital, el servicio a la población no puede estar mediada por si tiene recursos o si no tiene, de tal manera que naturalmente el Estado hace esa inversión y se instala la capacidad de que el hospital tenga la posibilidad de, a través de las ARS, establecer contratos con esas aseguradoras de riesgos de salud, pero el servicio a aquellos que no poseen esos medios económicos o ese seguro no se puede limitar. Entonces, el Estado naturalmente lo que busca con esto es, amparado sobre todo en los conceptos de los años 80 de la Organización Mundial de la Salud, donde buscaba sobre todo el tema de la calidad, irlo afinando, y hoy día entonces hay una serie de conceptos donde empiezan a aflorar como el tema de producción, como el tema de calidad, como el tema de cumplimiento, que en estos centros pues obviamente se ponen a flor de piel, de tal manera que los hospitales llamados de autogestión o descentralizados tienen la capacidad de contratar su personal, contratamos nuestro personal, los gerenciamos y obviamente recibimos una cantidad presupuestaria mensualmente. Sin embargo,
hay que tomar en consideración que todos los gastos adicionales, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos que la nómina adicional, lo que tenemos que buscar es alrededor de unos 7.500.000 cada mes adicional para nómina. Doctor, mire, nosotros no lo vamos a meter en el complejo laberinto de los servicios hospitalarios en República Dominicana. Para hablar de seguridad social del gobierno, nosotros tenemos a Tati Guzmán, a Rodríguez Monegro, tenemos a Eduardo Cruz de Humano, tenemos a Chanel Rosa tenemos a Eduardo Reed, que es una estrella en seguridad social, a Nelsida Marmolejos, que conoce las quejas, al doctor Mena, dueño el presidente de Andeclip, y al doctor Hanna, que participó en la implementación de la ley. Yo quiero limitarme a otra parte con usted. Doctor, ¿cuántas emergencias le llegan diariamente promedio al NEI área? Nosotros tenemos un estimado entre unos 220, eso puede variar en 24 horas. En 24 horas. La emergencia del hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora es una de las emergencias más movidas, y sobre todo es importante destacar que cada año nosotros tenemos alrededor de unas 50 a 55 a 60.000 emergencias. Bien. Por ejemplo, en las etapas, si me permite, don Julio, en las etapas donde este pico sube, son sobre todo los fines de semana largos. Los fines de semana largos y las épocas como a la que acabamos de pasar, fin de año, Semana Santa, donde hay una gran cantidad de movilización de las personas. En términos generales, esos son picos. Pero en promedio puede andar por 120. 200. Bien. 200. Doctor García, ¿cuáles son las principales afecciones que llegan desde el punto de vista traumatológico a emergencia? El dolor de cabeza en la República Dominicana son los choques de tránsito. ¿Accidentes de tránsito? Los choques de tránsito. Yo le corrijo, me permito, si usted me lo permite, sí, hablar de choque, porque hemos estado durante muchos años hablando del concepto de accidente, y si revisamos, pues el concepto de accidente implica que la persona va haciendo todo lo correcto y que es producto de una eventualidad, sí, pero vemos que en la realidad no es así. Entonces los choques de tránsito son el dolor de cabeza de la sanidad pública de la gente joven en la República Dominicana. Bien, al punto que vemos que hace 10 años este país tenía un hospital de traumatología, que era un hospital de unos 60, 70 años, el Darío Contreras. Y hoy día hay 3 hospitales, unos 400 y tantos camas dedicadas a esto, y entonces vemos que la situación parece no detenerse. Entonces, y en ese sentido los choques de tránsito, sobre todo el caso de las motocicletas. Nosotros tenemos que el 75% de las víctimas producto de choques de tránsito corresponden a motocicletas. Y de esa motocicleta, ¿qué porcentaje hay trauma de cráneo? Bueno, nosotros tenemos ahí que de los casos importantes de mortalidad, sí, me gustaría más enfilarlo por esa línea, sí, el 65 al 70% de los que fallecen están asociados a traumatismos cráneoencefálicos. Bien, doctor, el hospital de La Vega, el Bosch, el Darío Contreras y el traumatológico, cuando se inauguró el NEI área, ¿aquellos 2 hospitales siguieron manejando la misma cantidad de pacientes o una gran cantidad se movió al NEI área? Sí, fíjese, esto precisamente fue lo que ocurrió. Si usted recordará, cuando el hospital Darío Contreras remodeló, se reconstruyó, porque es un hospital que se reconstruyó, esto se deshizo totalmente y se hizo una instalación desde el punto de vista estructural nueva. Nosotros tuvimos una avalancha prácticamente de pacientes por la salida de este centro. Entonces, ciertamente que la carga en términos de la atención se ha distribuido, eso es una realidad, pero el problema fundamental que nosotros vemos es el hecho de evitar el problema de los choques de tránsito, puesto que esta enfermedad supone la primera causa de muerte en gente joven. Bien.
Doctor, ese paciente que llega a emergencia, llegó los 200, vamos a poner 200 personas que llegan en 24 horas, sí, para hablar de un número. De esos 200, ¿cuántos se atienden y se van? ¿Cuántos se atienden y se internan? ¿Cuántos se atienden y se operan? Y si usted dispone de analítica y de imágenes completas, sono, tomo, resonancia, o solamente tiene rayo X. No, fíjese, pues la emergencia nuestra es una emergencia que es polivalente. O sea, ahí llega cualquier afección que el paciente le aqueje en ese momento, pues llega. Como en todos los casos de las emergencias polivalentes, hay una gran cantidad de personas que son consultas, que la persona va porque le duele una rodilla y no precisamente por un problema de una situación de urgencia o de emergencia. Sin embargo, nosotros vamos a tener que alrededor de un 5 a un 7% de lo que llega a la emergencia, pues entonces se queda en la emergencia y se admite. Entonces, con relación a la otra parte de su pregunta, nosotros disponemos en nuestra emergencia de un área de clasificación, que es lo que los franceses le llaman triaje. Esa área de clasificación define cuál es la situación que tiene ese paciente. Hay una sala de reanimación que esos pacientes que están en estado de mucha criticidad, que están graves, pues ahí disponemos de 3 ventiladores donde esos pacientes se pueden intubar e inmediatamente darles ese soporte vital avanzado. Pero además tenemos un par de quirófanos, 2 quirófanos que corresponden al área de emergencia, cirugías de emergencia. En relación a los soportes, el hospital cuenta con todos los servicios que requiere un hospital de tercer nivel como somos. De tal manera que tenemos desde esa radiografía de Röntgen de los años 1800, probablemente con la tecnología del siglo XXI, radiografías digitales, tomografía, resonancia magnética y obviamente sonografía y toda la parte que corresponde a laboratorios. ¿En qué momento el que recibe el paciente en emergencia le pregunta su condición, si está asegurado, si no está asegurado, si es pobre de solemnidad, si tiene cobertura? ¿En qué momento de la atención se le pregunta? Obviamente el paciente ingresa a sala de emergencia y si el paciente está en condiciones, o sea, pasa a triaje. Si va acompañado, la parte administrativa para darle entrada, poner esa identificación tan importante que usted señalaba en ese tema que tocó, que nos antecedió, o sea, identificar al paciente es parte de fundamental para usted empezar a ver las generales y eso obviamente pues se toma casi ese antecedente personal, ¿verdad? Claro, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que define el sujeto y los médicos andamos preguntando muchas cosas no porque nos interese saber la edad de la gente, sino porque eso está relacionado con las enfermedades y todas esas generales se toman concomitantemente, pero el aspecto que tiene que ver con lo de si tiene seguro o si no posee seguro es una situación que nosotros hemos desterrado desde que llegamos al hospital y es que nosotros no rebotamos pacientes en la sala de emergencia bajo ningún criterio. Y cuando el 911 llega con una emergencia, ustedes no le dicen, aquí no me traiga gente sin seguro. Eso está prohibido porque le acabo de decir, don Julio, y a toda la comunidad, que el Hospital Ney Arias Lora tiene prohibido bajo sanciones muy drásticas el hecho de que un paciente se rebote. O sea, la atención no está en discusión. El aspecto ya administrativo es una situación que nosotros nos empeñamos a fondo de esos recursos, hacer todo lo posible por captarlo, pero no sobre la base de negación de servicio. Doctor, oigan bien, de 100 pacientes que están acostados en una cama, en camas en el hospital, estoy poniendo un número, sí, de 100 pacientes. Correcto. ¿Cuántos pacientes llegaron de emergencia y cuántos pacientes llegaron a una consulta de neurocirugía referido por un neurólogo? Te dijeron, ese hombre tiene un tumor en el cerebro, véalo el neurocirujano y usted lo pone para un día, mire, mañana
ya tiene los estudios hechos, mañana internese. De esas 100 camas, ¿cuántas provienen de emergencia y cuántas provienen de salud electiva? Es decir, nosotros tenemos una relación... ¿Hay una estadística? Sí, claro. Nosotros tenemos que, siendo un hospital traumatológico y siendo el trauma un problema tan serio, la relación anda alrededor del 85% de pacientes que vienen vía la emergencia y 15% de pacientes electivos. Bien. Y esto, pues obviamente, creo que corresponde perfectamente al concepto de hospital de trauma. Promedio es promedio. Sí. ¿Qué promedio de días internados tiene usted en el hospital suyo? Bueno, nosotros tenemos, depende del tipo de paciente. O sea, el paciente, por Depende ejemplo, pero promedio. En promedio estamos hablando de unos 12 días. Pero 12 días. O sea, el paciente que se ingresa, por eso le decía que vamos a hacer una separación, es importante ver esto, y es el hecho de que el paciente, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico, que es el más costoso, que es el que llega en peores condiciones, tiene más o menos esa estancia. El paciente que tiene, y esto va a variar mucho, sobre todo de la provisión que hacen las aseguradoras, o si el paciente no tiene los recursos, de la obtención del material de osteosíntesis que se necesita. El paciente viejo de antes, usted lo veía que se fracturaba la cadera y ya hay un inválido en la casa. Así es. Sin embargo, ahora con los trasplantes de cabeza de fémur, las artroplastías, de las rodillas, sí, usted ve que camina, ya se acabó esa invalidez. La pregunta es la siguiente: esos costos, ¿quién los cubre? Bueno, con la entrada de la ley 8701 al espectro sanitario de la República Dominicana, pues obviamente que todo cambió. Y entonces las aseguradoras de riesgos de salud tienen o sea, si el dinero hay que buscarlo en algún lugar en la República Dominicana en temas de salud, está vinculado con las ARS. Ahí es donde está. Pero si entonces, no tiene, doctor, lamentablemente tiene que gestionarlo el paciente, porque el Estado no tiene la posibilidad de gestionar el tema de osteosíntesis. Estamos hablando de costos que son un presupuesto. El tema de las osteosíntesis es un presupuesto adicional, superior al que... Antes de que se haga viral, ¿cómo evita Amaury García, el hombre, no el médico, el director hombre dominicano que no quiere problemas, que frente al hospital se le pongan un laboratorio, imágenes, una farmacia y la venta de clavos más para allá? ¿Cómo usted lo evita? Esto es simple. Yo pienso que los hospitales son empresas sociales de servicio, dando buen servicio, es haciendo las cosas eficientemente, es teniendo control. ¿Pero ya está lleno de eso ahí? No. O sea, nosotros tenemos situaciones donde en el Hospital Ney Arias Lora no tiene esas situaciones instaladas. Todavía. Nosotros hemos estado luchando desde que llegamos ahí con temas de deuda, una deuda escandalosa, comprando de manera racional, y le hemos dado la cara al país diciéndole que... ¿Cuánto fue que te dio mensual? ¿27? ¿Perdón? 27 millones. Recibimos para... De esos 27, ¿cuánto usted abona a la deuda vieja? No. De esos 27 millones nosotros no podemos utilizar un centavo porque eso es para parte del pago de nómina. Hay que buscar 7 más. Ahí están los sueldos también. No, ahí está todo ¿Y eso. Los 7 millones que usted dice que se necesitan. Para más sueldo. Y entonces, ¿cómo usted cubre el préstamo viejo? A través de la venta. ¿Cuánto encontró? ¿200 millones? 302 millones. ¿Y por qué eso no lo absorbe salud pública? Mira, el Servicio Nacional de Salud en este fin de año ha hecho una labor extraordinaria en ese sentido, y es que ha estado asumiendo deudas de varios hospitales, y entre esos hospitales, pues nosotros. Pero nosotros hemos tenido la particularidad de que hemos empezado a hacer unos acuerdos y renegociaciones y una serie de mecanismos para tratar de las finanzas del hospital mejorarlas. Y nos ha ido muy bien. Nosotros recibimos esos 302 millones en deuda y para el mes de noviembre nosotros teníamos 182 solamente en deuda. Habíamos pagado 120 millones. ¿Usted aumentó la deuda? No, bien, la hemos reducido. Bien. O sea, Doctor, en 120 millones. Doctor,
ningún médico, director, contesta esta pregunta. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio que un médico está sirviendo diariamente en su hospital? Tiempo promedio, no me diga depende de la especialidad, ni depende si es interno. ¿Cuál es el tiempo promedio? ¿2 horas, 4 horas, 6 horas? En el hospital traumatológico, doctor Neras Lora, hablamos de unas 4 horas más o menos. Ese es el tiempo promedio. Doctor, usted planteó que reciben alrededor de 200 y algo de emergencias día a día. Diario. Sí, señor. ¿De dónde proviene la mayoría de esos usuarios o pacientes? Los pacientes, que como yo prefiero de manera particular llamarles, seguirle le han llamando. puesto a uno el término usuario ahora. Correcto. Hay gente que le dice cliente. Le dice cliente. Yo sigo hablando de paciente. Y esto tiene mucho que ver quizás con la formación nuestra como médicos. Pero básicamente de Santo Domingo Norte y luego la otra parte del Gran Santo Domingo Distrito. Pero hay alrededor de un 10% hasta un 15% que vienen del interior. O sea, que tiene un impacto nacional. Ese flujo se ha mantenido desde el inicio en operaciones del hospital o del tiempo reciente, o tiene algo que ver con ese flujo de pacientes el que haya hospitales cerrados. Pues fíjese, el hospital traumatológico, al ser un hospital especializado, pues básicamente tiene que ver en relación con el trauma, con esa enfermedad que nos golpea tanto, porque es un hospital que es básicamente de traumatología. Las personas que viven en el lugar, en Santo Domingo Norte, pues obviamente el que hace un dolor de pecho, y eso pues obviamente es un síndrome coronario, pues obviamente coge para el Ney Arias Lora. El que hace un derrame cerebral lo llevan por cercanía al hospital, pero básicamente eso obedece a la naturaleza de lo que manejamos, que es el problema del trauma. O sea, las heridas por armas de fuego, las heridas por armas blancas, las caídas, los accidentes laborales, los accidentes deportivos, los choques de tránsito, todo esto hace que la gente, antes la gente pensaba solamente en el Darío Contreras, 10 años atrás, pero hoy día ya las cosas se han redistribuido entre estos tres grandes hospitales. Al lado? ¿Cuáles son las 3 instalaciones que están al lado de ella? El complejo sanitario está constituido por nosotros, está el hospital materno, el Reinaldo Almanzar, y está el Hugo Mendoza, que es el pediátrico. Está pendiente el hospital general y se está levantando también el Hemocentro Nacional en esas instalaciones. Doctor, el hospital Padre Villini durante un siglo fue el hospital de la capital. Luego, el hospital Morgan durante más de 50 años fue el hospital de la capital. Después vinieron que la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, que los Minas, que el Darío, que el Moscoso, pero eso eran más o menos los hospitales que hoy día se puede decir que el traumatológico es el hospital de trauma del Gran Santo Domingo, o eso se comparte con el Darío. Claro, eso se comparte con el Darío. Sin embargo, nosotros hemos tenido en estos 7 años el liderazgo en términos de la preferencia de la gente por una serie de aspectos que le decíamos al principio, que tiene que ver con los temas de calidad, con el tema de gestión, con el tema de producción, con el tema de controlar esos recursos humanos, de nosotros poder contratar esos recursos humanos que necesitamos. Y todos esos aspectos entonces han hecho que la calidad, el tema calidad, la gente vaya entonces como prefiriendo dónde te pueden atender en las consultas, o sea que el médico siempre va a estar en la consulta el día que se fija, y todos esos aspectos pues ha ido inclinando la preferencia. Con la conversión del Gautier en pasar al Servicio Nacional de Salud, ¿no se descargó un chin el hospital de ustedes? Realmente no se siente por lo que le he dicho ya hace un segundo, que es el tema de la carga fuerte que tiene la nación dominicana con el tema del trauma. O sea, el Gautier no ha sido un hospital asociado a temas de trauma, y naturalmente que esto no nos ha impactado. De tal manera que seguimos teniendo en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora mucho trabajo en lo que es su naturaleza. Doctora Mauri García, la doctora Ana Robles y el doctor William Hanna, que vienen a veces por aquí,
quisieran conversar con usted, vamos a hacer otro programa. La más querida Ana, detallado. la Sí, querida Ana, sí. una neuróloga muy destacada, experta en migraña. Sí. Sí, experta en migraña. Ah. Sí, sí, sí. Doctor, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a Doctora ustedes Mauri por- García, neurocirujano, director general. ¿Por qué interino? Porque hay concursos que hace falta. Bueno, el compromiso que ha hecho, que hizo el Servicio Nacional de todos los hospitales, pues llamarlo a concurso. Ah, ya. Bien. Cumplimos Entonces, en el todos día- son interinos. Cumplimos, ya hay una pequeña cosecha que empezó los concursos en esta gestión del doctor Nelson Rodríguez Monegro. Sin embargo, ya por ejemplo en el día de antes de ayer, el día 3, yo cumplí un año de gestión. Ahora ya eso se suma al currículum, doctor. Ya usted tiene preferencia como ese interinato. Vamos a Bien. seguir echando hacia Ojalá, adelante el doctor. hospital. Gracias. Vamos a una pausa.